Hola, bienvenidos a este nuevo evento. Hoy acompaña la doctora Rita Flores. La doctora es especialista en psicología clínica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por esa invitación tan hermosa. No, gracias a usted, doctora. Vamos a hablar acerca de enfrentamiento y en estos nuevos desafíos. Si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, la pueden realizar a través del chat que tenemos acá y al finalizar ella la presentación, se las vamos a hacer llegar. Así que, doctora, sin más preámbulo, muchísimas gracias y la dejamos. Gracias. Realmente el nombre de esta ponencia es Enfrentando Nuevos Desafíos. ¿Cómo me siento hoy? Yo le pongo Enfrentando Nuevos Desafíos porque realmente estamos ante un evento histórico único que nos está diciendo necesitamos respuestas. Y si algo ha tenido de bueno esta pandemia es que nos ha hecho preguntarnos sobre mis emociones. Nunca antes como ahora se ha hablado de salud mental y de emociones, porque esta pandemia que es una situación de salud, nos ha dicho que no es solo salud física, sino que ha sido una pandemia que ha afectado nuestra salud mental, ha afectado la economía, ha afectado a nivel social. Y esta imagen que les tengo aquí, tan bonita, ¿verdad? De seres humanos tocándonos, riéndonos, acercándonos, eh, de pronto se nos quitó de nuestro diario vivir y nos enfrentó a situaciones que nos llenan de incertidumbre, ¿verdad? No sabemos cuándo va a terminar esto. Estamos viviendo el día a día, incluso no sabemos qué noticias vamos a tener mañana, si habrá vacuna, si no habrá vacuna, cuántas personas están infectadas. Ahora vemos en Europa cerrando de nuevo eh, a establecimientos y tomando nuevas medidas, y nosotros estamos en otra fase de apertura. Entonces nos llenamos de grandes interrogatorios, de grandes incertidumbres. Eh, ¿Verdad? Ya esto todo lo sabemos y se los voy a repetir. ¿A qué nos estamos enfrentando? La cuarentena, el miedo a que colapsen los centros de salud, el impacto económico, cómo nuestras rutinas familiares se han afectado, el aumento de las labores en el hogar al tener los niños más tiempo en la casa, el aumento de la convivencia de las familias en los hogares, y por otro lado el aislamiento con otros miembros de la familia y con otros grupos sociales, y cómo nuestra actividad diaria también se afectó. En unos aspectos hemos tenido que parar alguna actividad, y en otros aspectos hemos involucrado en otras actividades que antes no teníamos. Es lógico suponer que esta realidad que estamos viviendo nos ha sacado, por así decirlo, a la luz muchas emociones que parecían que estaban dormidas o que nunca habíamos experimentado, o por lo menos no las teníamos tan a flor de piel y no nos preguntábamos qué estoy sintiendo, ¿verdad? Y entonces día a día vivimos eso como un juego. Yo en la mañana puedo levantarme de pronto muy contenta, muy tranquila, y pasa algo, vi una noticia, me enteré de algo, y entonces empiezo a sentirme triste, a sentirme acongojada, y día a día estamos con ese juego de emociones. Eh, y por eso yo las invito o los invito a que empecemos a preguntarnos cómo me estoy sintiendo yo hoy, cómo me siento en este momento, porque es un hecho de que nosotros somos seres emocionales. Como les digo,
lo que pasa es que no teníamos la educación de estar en contacto con estas emociones de una manera tan consciente. Y ahora nos estamos exigiendo tener ese contacto conmigo mismo para poder controlarme o para poder equilibrarme y empiezo ya a sentir, a preguntarme, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Y eso es un ejercicio que les estoy invitando a ustedes a hacer. ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Por qué ustedes buscan conectarse con esta actividad? ¿Qué esperaban encontrar? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus inquietudes al respecto? Como les digo, los seres humanos somos seres emocionales y tenemos infinidad de emociones. Nosotros hablamos de que tenemos alrededor de 500 emociones, imagínense. Y eso es otro ejercicio que los invito a hacer. Escriban en un cuadernito una lista de emociones, a ver cuántas les salen. Pero por lo general tenemos emociones que ni siquiera somos conscientes de ellas. Pero en estos días, en mi consulta y en conversaciones con diferentes personas, me he encontrado que una de las emociones que más prevalece es el miedo. Miedo al contagio, miedo a la muerte, miedo a llegar a un hospital y que no me atiendan, miedo a que mis seres queridos se contagien, miedo a pensar que no estoy haciendo las cosas bien ante tanta exigencia, etcétera. Pero yo sí quisiera recordarles que hay un miedo que me ayuda, porque todas las emociones tienen una función, incluyendo aquellas emociones desagradables y que a veces no quisiera yo experimentar. Pero estas emociones siempre nos van a indicar algo, siempre nos están diciendo algo. Entonces el miedo nos está alertando, nos dice que algo está pasando, algo de lo cual yo necesito defenderme y de lo cual, porque me siento amenazado y entonces necesito actuar. Este miedo es un miedo de sobrevivencia. Gracias a ese miedo, hemos sobrevivido a través de la historia. Pero hay un miedo que me bloquea, que me paraliza, que no me deja actuar, que me satura. Y hay otro miedo que es este que yo recibo como una alerta que me avisa, que me indica de algo y que me permite actuar con prudencia. Entonces preguntémonos qué clase de miedo ustedes están sintiendo y en qué momento están. Estoy bloqueada, estoy paralizada, estoy metida en la casa, no sé qué hacer, o por el contrario, estoy haciendo cosas para que mi familia y yo estemos mejor. Yo les decía que este miedo es una emoción que todos experimentamos y es una emoción, por así decirlo, muy primitiva, que es una emoción que le ha ayudado al ser humano a sobrevivir. Pero este miedo a veces yo lo actúo desde ese sentimiento de preservación. Necesito cuidarme. Me siento atacado. Y como me siento atacado, empiezo ya a sentir cosas para preservarme, para cuidarme, para protegerme, pero desde esa emoción tan primitiva. Y entonces yo empiezo a experimentar miedo en sus diferentes facetas, ¿verdad? Como el pesimismo, el susto, la angustia, la ansiedad, esa ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Que yo me preocupo, bueno, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en marzo? Y empiezo a irme a futuro y me lleno de una gran ansiedad, eh, hasta los extremos, ¿verdad? De adquirir sensaciones de mucho pánico.
dentro de esta, digamos, de este proceso de defensa, yo puedo desarrollar mucho enojo, mucha ira, molestia, agresividad, impotencia, hostilidad, ante el miedo de que no, mis recursos emocionales no están siendo suficientes para manejar la situación que estoy yo viviendo. Y llegamos también con mucha facilidad a la tristeza en sus diferentes dimensiones, el pesimismo, la preocupación, la depresión, la soledad, la sensación de pérdida, etc. Okay. Pero el ser humano, gracias a Dios, tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones. Y después de esta primera reacción impulsiva, primitiva, ¿verdad? Yo puedo asumir una actitud de reflexión, de pensar lo que está pasando. A eso yo le llamo introspección. Y entonces yo empiezo a sentir conscientemente, empiezo a tratar de entender qué es lo que me está pasando para buscar un equilibrio. Y empiezo a cambiar esas sensaciones de pánico, de ansiedad, de falta de control por otras sensaciones más saludables como la esperanza, la gratitud, el humor, y empiezo yo también a valorar lo que está pasando para quitarle esa sensación de catástrofe. Y empiezo yo a poder tener control de la situación y llenarme de sentimientos bastante positivos como la confianza, el buscar la manera de verle el lado bueno a las cosas. Eso no quiere decir que todo sea positivo y que todo tiene que ser maravilloso. No, es que esa situación como yo la puedo convertir en una experiencia positiva. Ahora, todos somos diferentes. Posiblemente todos los que me están escuchando aquí, si yo los pudiera poner a opinar en este momento, escucharíamos reacciones muy diferentes y puntos de vista muy diferentes. Porque al igual que este coronavirus afecta de manera diferente la salud física, hay personas que van a reaccionar desde el punto de vista de su salud mental diferente. Hay personas con mucha flexibilidad, que tienen mayor capacidad de afrontar esto, y hay personas que han hecho un real aislamiento emocional. A mí me encanta este paisaje tan lindo, ¿verdad? Y ver cómo un árbol, posiblemente una tormenta, lo derriba, está ahí en el suelo, pero no se conforma con eso, sino que busca la manera de seguir creciendo. Y vean la manera maravillosa en que crece. Bueno, así los seres humanos, sabemos, pasamos por grandes tormentas y buscamos la manera de levantarnos. Somos realmente sobrevivientes. Y aquí estamos hablando entonces del concepto que yo quería un poco revisar hoy, que es el de la resiliencia. Porque muchas veces nos quedamos con la sensación de catástrofe. Esto es una catástrofe, todos vamos a salir muy mal a nivel mental de esto es algo muy negativo, pero el concepto de resiliencia rescata que el ser humano tiene la capacidad de convertir esas adversidades en formas constructivas de vivirlas. Somos capaces con flexibilidad salir fortalecidos de esto. O sea, no solo que tenemos la capacidad de afrontar, de vivir cosas
bien fuertes, sino que también tenemos la capacidad de salir fortalecido de eso. En febrero, por ejemplo, si nosotros veíamos una situación como estas que les estoy poniendo, posiblemente pensaríamos que eso no era con nosotros, que eso era en otro continente, que a nosotros no nos iba a llegar. Incluso pensaríamos que si llegaba a este país no íbamos a tener las herramientas para enfrentar una situación de estas. Lo veíamos como muy lejano. Bueno, sin embargo, lo tenemos aquí. Ya esto es una imagen cotidiana, y no solo que se ha vuelto cotidiano, sino que hemos descubierto que sí teníamos herramientas para enfrentarlo. Vea cómo los servicios de salud pudieron evolucionar, pudieron buscar opciones, y hasta la fecha pues no tenemos nuestros servicios colapsados. Los profesionales en la salud hemos tenido que estudiar, investigar, y estamos tratando de entender este fenómeno. Porque en la vida y en la historia hemos enfrentado situaciones muy difíciles y hemos salido adelante como humanidad y como persona. Piensen, por ejemplo, en las guerras. Si uno lee un poquito de la historia de la Segunda Guerra Mundial, te quedas asombrado de cómo las cosas terribles que pasaron y cómo las personas pudieron resurgir, hacer sus vidas, las sociedades crecieron y encontraron la manera de salir adelante. Yo las invitaría en este momento a que ustedes pudieran pensar, y ojalá lo pudieran escribir. Si yo las tuviera al frente, les preguntaría una por una, pero ahora nada más las invito a que lo escriban y que se lo dejen de tarea. ¿Qué situación difícil han tenido en su vida? Piensen en una situación difícil que han tenido en su vida, porque todos hemos tenido situaciones difíciles en la vida. Hemos tenido muertes cercanas, han habido divorcios, enfermedades, pérdidas materiales, pérdidas de salud y qué sé yo cuántas cosas más a nivel personal hemos vivido. Ubíquense ustedes en esa situación que vivieron difícil. Piensen si en este momento ustedes la han superado. Y váyanse un poquito atrás y imagínense antes de que esta situación difícil ocurriera, si ustedes se hubieran imaginado que iban a poder superarlo. Yo pienso en una situación, por ejemplo, de un diagnóstico de cáncer. Y de pronto esta persona que sufre este diagnóstico se da cuenta que tiene una fortaleza increíble, desarrolla una fe y empieza a salir adelante con gran fortaleza y no se imagina que ella tenía esa capacidad. Entonces piensen ustedes en eso. Les dejo un ratito para que lo piensen. Y piensen ahora, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron después de haber pasado esa situación, de haber podido enfrentarla? Piensen qué aprendizaje tuvieron. Piense qué las ayudó a superarlo. O un apoyo, una red de apoyo, alguien querido a la par de ustedes, buenos profesionales a su alrededor, su fe, su fortaleza. Piensen que lo ayuda a superarlo. También pensemos que hubiéramos hecho diferente. Y a esa capacidad de salir adelante con un aprendizaje
es lo que venimos llamando resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad no solo de enfrentar la situación difícil, levantarnos de ahí y con un aprendizaje y sabiendo que teníamos el potencial para hacerle frente. Como les decía, todos somos diferentes, hay personas más resilientes que otros, pero la resiliencia, todos tenemos la capacidad de ser resilientes, pero sí tenemos que ir a veces fomentando y trabajándola. ¿Qué nos hace resilientes? Por ejemplo, nos hace resilientes nuestra familia, esos apegos primarios, cómo fui criada, si me cuidaron mis padres, mis abuelos, mi entorno de una manera segura o por el contrario, había mucha angustia, mucha inseguridad. Entonces, apegos seguro nos ayudan mucho a ser resilientes, pero a veces no hemos tenido esos apegos seguros, a veces hemos tenido una familia difícil o con la falta de alguno de los padres y sin embargo posteriormente tenemos vínculos que nos ayudan a ser resilientes. Un maestro, un vecino, un familiar lejano, alguien que logró darme esa capacidad o esa seguridad que me ayuda a ser resilientes. Y lógicamente tiene que ver mucho con nuestra personalidad, nuestra genética. Entonces vean que son varios factores, pero sí es seguro que podemos nosotros ir adquiriendo la capacidad de ser resilientes. Y descubrir, el ser resilientes es descubrir, como les pongo aquí, que tenemos herramientas emocionales. Yo esta foto me encanta porque son herramientas viejas, usadas, que estaban ahí seguro en una gaveta y que hace mucho no las usábamos y de pronto las descubrimos. De pronto descubrimos que tengo las herramientas emocionales para salir de una manera saludable de situaciones difíciles, de situaciones de crisis. Y ahora yo les preguntaría, entonces ustedes, en este momento, ¿en qué estado están? ¿En qué estado emocional están? ¿Han encontrado esas herramientas? ¿Sabían que las tenían? ¿Cómo les está afectando toda esta situación? ¿Y cuál es mi estado deseado? ¿Cómo quisiera yo estar? ¿Estoy esperando que venga la vacuna para estar bien? ¿O a pesar de que no encontramos la vacuna, yo voy descubriendo herramientas para enfrentar esto de una manera adecuada? Entonces, ¿a dónde quiero llegar y cómo quiero yo vivir esta situación? Esto no es sencillo, como les digo, es un proceso, es hacer algo todos los días. Y una de las armas o las técnicas que tenemos para aprender a ser resilientes es la autoobservación, el autoconocimiento, el dedicarme tiempo. Esto que estamos haciendo hoy. Pensar cómo yo siento todas estas emociones. ¿Sabía yo que yo soy un ser emocional? ¿Sabía yo que muchas de mis actuaciones están muy unidas a mis emociones? Entonces, esa capacidad, ese autoconocimiento, ¿cuál es la emoción que yo más siento? ¿Cuál es la emoción que me cuesta más dominar? ¿Cómo yo puedo equilibrar estas emociones? Porque todo lo que estamos sintiendo en este momento, de miedo, de ansiedad, de angustia, es normal. Es normal porque estamos ante una situación realmente anormal. Pero es esta capacidad que yo tenga
equilibrar lo que yo siento, de dedicarme tiempo a mí y saber que yo tengo que estar bien. Tengo que estar bien para poder evaluar lo que está pasando y no quedarme solo en ser víctima, solo en la catástrofe. Y aquí es muy importante esto, punto 2 que les tengo aquí, que es cómo yo me hablo. El cómo yo me hablo es importante porque si yo desde la mañana lo que estoy diciéndome es qué terrible, qué pereza, este encerramiento, este país, entonces lo que yo hago va a estar muy determinado por todas esas cosas que yo me estoy diciendo. Tenemos que confiar en nuestras capacidades y empezar a hablarnos desde mi capacidad de salir adelante. También me va a ayudar a ser resiliente el humor y la sonrisa, buscar algo durante el día que nos haga reírnos, ojalá reírnos a carcajadas. Nosotros vivimos en una sociedad como que hizo un culto al sufrimiento, ¿verdad? Pensamos que todo que no podemos ser tan libres de sonreír porque vivimos con ese karma de que las cosas tienen que costar. Y no, el humor, podemos reírnos tranquilamente, sonreír ante las dificultades. Ser resilientes también es buscar un aprendizaje, como les decía anteriormente, ¿qué estoy aprendiendo? Vean qué cantidad de cosas hemos aprendido. El hecho, por ejemplo, de que hoy estemos en esta conferencia, esto es un aprendizaje maravilloso. Imagínense que yo antes de entrar a la conferencia me conecté porque tuve que aprender el programa que teníamos. Y de pronto ya le perdí miedo a la computadora y a la tecnología. Hemos aprendido tal vez que teníamos capacidades que no habíamos descubierto, tanta gente que se ha quedado sin trabajo y de pronto empezó a hacer cosas para salir adelante, para ganarse la platita y no sabía que tenía esa capacidad. Ser resilientes es no quedarnos en el problema, sino buscar soluciones. Esto nos lleva a la importancia de tener este equilibrio emocional. Les repito, las emociones, no hay emociones malas, las emociones todas nos dicen algo. Lo que no es conveniente es que una emoción me desborde, que una emoción sea la que me domine. Tenemos que buscar ese equilibrio. Primero es conocer esa emoción, qué estoy sintiendo para ver yo cómo la manejo. ¿Qué hago con este miedo? O sea, se vale tener miedo, pero no que el miedo me domine. Entonces, ¿qué hago yo con este miedo? ¿Qué hago yo con esta ansiedad? Es muy importante también, después de que yo reconozca mis emociones, después de que yo pueda reconocerlas y pueda ver cómo las gestiono, qué hago con ellas, poder compartirlas. ¿Cómo nos cuesta a nosotros compartir emociones? Vean cuando alguien nos dice, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Bien. Y muchas veces no estamos bien, pero nos cuesta muchísimo decir, mira, estoy en este momento muy triste, o estoy muy enojada, o estoy muy feliz, ¿verdad? Pero es más que bien, porque cuando alguien me dice, estoy bien, bueno, ¿qué es bien? ¿Qué es bien para esa persona? Entonces tenemos una gran dificultad para expresar. Entonces ser resilientes es fomentar esa expresividad. Parte de expresar nuestras emociones también, tenemos que tener técnicas para ser resilientes y una de esas técnicas es el contacto social. El aislamiento físico no tiene que ser aislamiento emocional. Entonces,
cómo ahora tenemos la gran dicha de que tenemos muchas herramientas para yo no perder el contacto social, ¿verdad? Y aquí tenemos que revisar la soledad, que una cosa es estar yo solo físicamente y otra cosa es estar solo emocionalmente. Entonces, buscar ese contacto social con mis vecinos, con amigas que hace mucho no vemos. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención a mí cómo veníamos con la moda de los mensajitos por teléfono o el WhatsApp. Ya la gente no se llamaba por teléfono, era el mensaje. Y ahora me he dado cuenta que hay una necesidad de ese contacto, de oír tu voz. Y entonces yo ya no mando el mensajito, sino que te llamo. Bueno, son cosas que nosotros debemos fomentar para manejar este contacto social. Otra técnica importantísima es poner límite al control. ¿Qué quiere decir eso? Una de las situaciones más difíciles de conllevar ahora fue el incertidumbre. Nosotros tenemos la necesidad de controlarlo todo. Y ahora no tenemos control de muchas cosas. Incluso perdimos el control hasta de nuestra rutina. Nosotros veníamos acostumbrados a una rutina. Nos levantábamos a tal hora, nos vestíamos, nos íbamos para el trabajo, comíamos, volvíamos, los niños iban a la escuela, o sea, todo era una rutina. De pronto esa rutina, pero sí, de pronto de un día para otro, esa rutina cambia. Entonces tenemos que aprender que hay cosas que yo no puedo controlar y aprender cuáles sí puedo yo controlar, y también parte del control es tolerar la incertidumbre. Esta incertidumbre por el momento está con nosotros, es una gran compañera, la incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos qué va a pasar. Y entonces, ¿cómo yo voy a manejar esa situación de incertidumbre? Otra técnica para ser resilientes es cuidarse la salud física. En estos tiempos hemos tenido también cambios a este nivel. Nuestras horas de sueño han cambiado, nuestra rutina de sueño. Es muy frecuente escuchar a las personas que tienen insomnio. Hemos comido diferente, tenemos más cerca la refrigeradora. De hecho, los primeros días de pandemia se agotó casi que la harina. Empezamos a cocinar más, y otra cosa ha sido el sedentarismo. Entonces, hay que estar muy consciente de eso para ver qué cambios he hecho yo que no me ayudan y qué cambios necesito hacer. Es igual el abuso de alcohol, abuso de cigarrillo, que no ayuda. Entonces es revisar qué estoy haciendo yo con mi salud física. Otra técnica para ser resilientes o que nos ayuda a ser resilientes es tener un enfoque realista. Ahora hay como una moda de que tenemos que ser positivos, de que todo está bien. Bueno, pero tenemos que enfrentar lo que está pasando sin caer en lo catástrofe o negarlo. Ver, por ejemplo, en esta situación de COVID es buscar la información científica, la información verdadera para saber yo exactamente qué está pasando. Pero eso no quiere decir que yo me sature de información o de que acceda a todo lo que viene en el Internet. Es tener una dosis de información que me permita a mí ver cómo está la situación. Y esto me lleva al otro punto, que es cuidarnos dónde ponemos la atención. Porque si yo mi atención la estoy poniendo solo en la catástrofe, así me voy a sentir. De una situación que podría no ser tan mala, yo me fijé en el puntito negativo y ahí enfoqué mi atención. Entonces es ver cómo yo también puedo poner atención a las cosas positivas, a lo que no es catastrófico.
pongo atención a mis fortalezas, a las fortalezas de los demás, situaciones que me van a ayudar a mí a tener esperanza y a tener confianza. Y el último es, vive. No puede ser que el miedo condicione nuestra vida. No puede ser que el COVID condicione nuestra vida. Esto es una situación que vino de imprevisto, difícil, pero no va a durar toda la vida. Pero sí puede durar toda la vida las cosas que yo no prevengo y actitudes y situaciones que yo no voy a prevenir. Entonces, mi vida se va a ver afectada no por el COVID, sino porque no tuve los recursos para tener esta actitud resiliente ante la vida, y que no se nos puede olvidar que tenemos esas herramientas que les estaba poniendo yo para vivir esto y decidir cómo yo lo quiero vivir. Ustedes no decidieron vivir esta situación. Yo no decidí vivir esta situación, pero sí puedo decidir cómo la quiero llevar. Si desde la esperanza, la realidad, el optimismo, o desde el pánico, la desesperanza y el negativismo. Por eso, yo creo que como un resumen de este concepto de resiliencia, mi mensaje es cambiar la actitud frente a esta situación adversa. Cambiar la actitud de miedo, de desesperanza y incertidumbre a una actitud de sí podemos, esto no es para siempre, estamos aprendiendo cosas, y la humanidad, como les decía anteriormente, y las personas hemos a través de la historia enfrentado situaciones muy, muy adversas y hemos salido adelante. Céntrense en lo que depende de ustedes. ¿Qué depende de mí? Seguir las indicaciones que me está dando las autoridades de salud. Depende de mí usar bien la mascarilla. Depende de mí lavarme las manos. Depende de mí cuidar lo que estoy comiendo. Depende de mí tener mis ratos de descanso. Depende de mí decir, bueno, yo me voy a preocupar hoy, pero estos pensamientos no me los voy a permitir llevármelos a la cama. Depende de mí controlar esos pensamientos que a veces me agobian. Si yo logro cambiar esta actitud, estos pensamientos, voy a ver qué pasa con mi comportamiento. Entonces, mi comportamiento, yo puedo decidir si es un comportamiento hostil, a la defensiva, depresivo, o es un comportamiento desde la tranquilidad, la paciencia, la comprensión, la aceptación. Y la aceptación es abrazar la situación. Puede que yo no esté de acuerdo, pero es abrazar lo que está pasando y es, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo con esto? Otro de los, digamos, puntos resúmenes sería centrarse en las decisiones que uno tome. Yo no tengo el control de muchas cosas, pero sí tengo la capacidad de decidir qué es lo que yo voy a hacer con todo esto que me está pasando. Por lo tanto, es centrarse en los aprendizajes. ¿Qué estoy aprendiendo día a día? Mire, si ustedes hicieran una lista de aprendizajes, sería lindísimo. Por ejemplo, cómo hemos aprendido a descubrir gente que me apoye, que yo no me he dado cuenta. Descubrir el valor del abrazo. ¿Cuántas veces dimos por un hecho el abrazo y ahora cómo estamos valorando el abrazo? Descubrir cómo mi conducta respecto a mis hábitos de salud son importantes. Vea, yo a veces me veo gente que
lo que va de la pandemia no se han resfriado, el resfrío normal y corriente, porque se están cuidando. Entonces aprendí cómo mis hábitos van a intervenir en mi salud. Y hay que centrarse en que esto tiene que ser un crecimiento personal. Y eso es muy individual, no es que haya una receta y que le digamos a la gente, usted en estos días tiene que sacar otra carrera, leerse 20,000 libros, hacer cosas. No, no, es internamente como yo estoy ante la adversidad, aprovechando esta adversidad para tener este crecimiento personal. Y quedarnos un poco en estos tres conceptos. Es yo puedo, ¿verdad? Yo puedo, ahí tengo yo control, yo puedo pedir ayuda si me estoy sintiendo a veces inquieta, deprimida, ansiosa, o yo puedo simplemente pedir ayuda para conversar con alguien. Yo puedo cambiar, yo puedo ser flexible, y ahí ustedes podrán agregar en la lista todos los yo puedo. Yo soy, ¿verdad? Esta pandemia no cae en un vacío, sino que está en personas. Ustedes son una persona, un ser humano con fortalezas y debilidades. Entonces, yo soy esa persona que he sido a veces insegura. Yo soy esa persona que puedo descubrir que tenía dones y capacidades que no sabía. Yo soy esa persona que quiere salir fortalecido de esta situación. Y el yo tengo. Yo primero me tengo a mí misma, yo tengo a mi familia, yo tengo redes de apoyo, tengo la capacidad para tomar decisiones y ustedes, como les digo, pueden seguir llenando estas columnas. Yo creo que voy a ir terminando para poder conversar un ratito con ustedes, ¿verdad? Porque después de todo esto que hemos hablado, siento que somos un libro abierto, un libro todavía en blanco que podemos seguir escribiendo. En esos yo puedo ser mejor persona, yo puedo ser más flexible, yo puedo seguir aprendiendo. Ustedes verán que siguen escribiendo en ese libro, ¿verdad? Para que siempre estén especializadas en ustedes, que se quieran mucho, que merecen eh, salir de esta pandemia eh, muy bien, no peor de como entraron, sino ojalá siendo mejores personas, con grandes, grandes aprendizajes. Pero bueno, ahora yo creo que podemos quedarnos un ratito conversando con las inquietudes de ustedes. Entonces, abriríamos en este momento un espacio para conversar. ¿Qué les parece? Listo, doctora, muchísimas gracias. De hecho, acá sí ya tenemos varias consultas. La primera de ellas es de Adrián Chichilla. Dice, siempre he sido algo nervioso y ansioso. A veces tomo pastillas naturales para el estrés. Al ser yo así, cuando tengo una situación de crisis me costará mucho superarlo. Yo tengo 48 años, vivo con mi mamá y a veces pienso mucho en eso. Yo seré resiliente. Vea, todos Y tenemos... perdón, doctora, dice yo seré Sí, resiliente o me costará mucho o me espera más bien sufrir mucho con esto. Ahora sí. no, ok. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Dice que se llama Adrián Chinchilla, doctora. Ok, Adrián, vea, yo creo que en la medida en que usted se atrevió a hacer esta consulta, está descubriendo esas herramientas que yo le ponía, le está descubriendo que usted tiene la fortaleza, primero de pedir ayuda, la fortaleza de en ese yo soy, usted se está definiendo como persona que le ha costado, que ha sido nervioso, pero está diciendo
podré cambiar. Y ya eso le está diciendo que tiene herramientas para hacer esta resiliencia, ¿verdad? A veces no podemos solos, Adrián. A veces cuando hemos tenido historias de ser nerviosos o qué sé yo, necesitamos la ayuda de un profesional. Pero sí, es claro que sí se puede y no es justo que usted crea que está destinado a sufrir. Al contrario, piense que usted se merece ser feliz, que esta situación tal vez se le ha presentado a usted para que aprenda. Un aprendizaje interno que le pueda a usted cambiar mucho en su vida. No sé, Adrián, si quieres preguntarme algo más o a eso te referías. Gracias, doctora. De hecho, acá hay otra consulta de Lorena Campos y ella nos cuenta su experiencia. Dice, yo estaba haciendo teletrabajo desde marzo. Una práctica que hice que fue que mantuve mi rutina de horarios y aunque me da risa, hasta el uniforme de la empresa en la que trabajo me pongo. En mi caso ha funcionado. Tiene un impacto psicológico para ayudarme a segregar cuando trabajo y cuando soy miembro de la familia. Claro, hablábamos de cómo, perdón porque me dio una tosecilla, hablábamos de cómo se desestructuraron las rutinas y cómo nosotros como personas necesitamos a veces certezas. Entonces, el que usted haya hecho su rutina, el hecho de que se ponga hasta su uniforme, eso le dice a usted que tiene una certeza, la certeza de su trabajo. Ella ha sido capaz de tener un horario, se ha puesto límites, porque eso ha sido una de las grandes también consecuencias del teletrabajo, que las personas trabajan 24 horas. Entonces, si yo establezco un horario, me pongo modo trabajo y modo familia, que eso ha sido de las cosas más difíciles. Entonces, claro que sí, que esto te va a ayudar. Estas son recursos, técnicas que utilizamos para poder lidiar con el día a día y la ansiedad. Doctora, acá tenemos una felicitación por parte de Horacio González. Dice, felicitaciones, muy acertada y enriquecedora la charla. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Lisette López. Dice, estimada doctora, muy informativa la información y soluciones que comparte. Yo me siento confundida, pues perdí a mi papá debido al COVID y toda la familia también se enfermó. Actualmente vivo en Nueva York y pues tengo mucha ansiedad que si planeo viajar para estar con mi familia en Costa Rica, que pueda contraer el virus, o sea, quedé traumada por el COVID. Mi familia dice que estoy exagerando la situación y mientras me cuide todo estará bien. ¿Cómo cambio la página para no sentir el miedo y la incertidumbre? Permítanse sentir miedo, permítanse sentir incertidumbre. Vea que dijimos que no todas las personas viven esto igual. Lo mismo los duelos, todas las personas lo viven diferente. Lo importante es cómo usted está viviendo su duelo. Pero también les hablaba yo del concepto de realidad. Usted está lidiando con muchas cosas al mismo tiempo. El duelo, el viajar, el estar en una situación que del todo desconoce al venir a Costa Rica, no sabe cómo están realmente las cosas. Entonces es por un lado, permitirse el duelo, ¿verdad? Que eso, bueno, sería toda una consulta de cómo usted puede manejar su duelo ante la muerte de esta persona. Pero también a la hora de venir es informarse y cómo está el país, cómo está la situación y establecer usted sus propios protocolos. Yo les hablaba de la importancia de expresarse, de compartir. Usted puede compartir ese sentimiento con su familia y decirles, bueno, ¿a ustedes les parece esto exagerado? Tal vez sí, tal vez no. Pero entonces, para yo aliviarme, yo voy a ir a Costa Rica y estas van a ser las medidas que yo voy a tomar y mis rutinas. Pueda que los acepten, puedan que no. Pero lo importante es que haya una comunicación directa,
clara y usted también va a tener claro qué es lo que usted va a hacer, qué espera de su viaje, para qué viene a Costa Rica, para que pueda también aprovecharlo, porque no es justo que el miedo se vaya a pasear en su viaje, que el miedo la limite para relacionarse con sus seres queridos. Entonces vea que son varias cosas que usted necesita trabajar. Su duelo, sus propios miedos e inseguridades y la situación social del país. Para eso usted necesita una información real, tranquila, pero parta de usted como persona y examínese cuáles van a ser sus fortalezas para venir, cuáles van a ser sus debilidades y que hay cosas que usted puede controlar, cosas que la familia no va a estar de acuerdo, pero es su percepción. Gracias, doctora. Ah, perdón. Continúa. No, Ah, ok. estamos. Tenemos también la experiencia de Adriana Monge. Dice, buenas tardes, doctora. Yo estoy trabajando en mi casa desde que empezó el virus. No tengo miedo del virus, pero sí me refugié en mi trabajo y mis horarios cambiaron. Soy más nocturna. A veces trabajo hasta las 4 o 5 de la mañana. Duermo poco y también no almuerzo a mis horas y voy comiendo muy tarde ya de noche. Casi no salgo. Me siento muy cansada, pero no sé cómo cambiar estos malos hábitos. Te escuché mal, pero creo que es que se le ha Si gusta, afectado Perdón. si gusta, le repito la experiencia Sí, de dime, Adriana. sí. Ok, decime, Adriana. Claro, dice, buenas tardes, doctora. Yo estoy trabajando en mi casa desde que empezó el virus. No tengo miedo del virus, pero sí me refugié en mi trabajo y mis horarios cambiaron. Soy más nocturna, a veces trabajo hasta las 4 o 5 de la mañana, duermo poco y también no almuerzo a mis horas y voy comiendo muy tarde ya en la noche. Casi no salgo, me siento muy cansada, pero no sé cómo cambiar estos malos hábitos. Sí, de hecho, bueno, que lo primero es darse cuenta que cambiaron los hábitos y esto ha sido un problema realmente en este momento y es también la exposición a la pantalla. Hay estudios que están apuntando a que exceso de pantalla interviene en nuestro sueño, ¿verdad? Eh, si ella siempre ha sido nocturna, eh, pensar que tal vez está abusando de este horario. Ella dice que no tiene miedo, pero también usa la palabra me estoy refugiando. Yo preguntaría de qué se está refugiando, ¿verdad? ¿Qué significa para ella ese refugio? Porque cuando uno se refugia es porque se está protegiendo. ¿De qué siente ella que que debe protegerse? Y también porque está saliendo poco, aunque ahora se sabe que es muy difícil salir e interactuar como antes, pero sí ver de qué se está privando, eh, qué áreas de su vida, además del sueño, se le está afectando con este horario que está teniendo. Y si es importante, entonces, revisar el horario, ver qué sí puede cambiar para que no se afecte tanto su salud. Pero yo a veces contestar desde aquí se me hace complicado porque sí me gustaría como que ella reflexione un poquito más y yo le pondría ahí énfasis por qué ella siente la necesidad de refugiarse, de qué se está refugiando. Eso es. Gracias, doctora. Acá María Gabriela Bustos nos comparte también, dice, todo ha quedado muy claro. Yo estoy muy ansiosa, pero tengo conciencia de lo que siento. Me repito mucho, de mí depende cómo superar cada instante de ansiedad. Muchas gracias. Claro, y también hay que hacer la diferencia entre la ansiedad, la preocupación normal. ¿Qué es la diferencia? Y eso también para complementar la inquietud anterior. Yo me puedo preocupar por algo, pero le busco soluciones.
El problema es cuando esa preocupación se vuelve constante, lo que yo llamo una rumiación. Yo constantemente machaco y machaco y machaco lo mismo sin buscarle una solución. Entonces, por ejemplo, la anterior pregunta, si yo me quedo con la preocupación de que no estoy durmiendo, puedo desarrollar más bien un miedo al miedo, ¿verdad? Y entonces yo lo que desarrollo es miedo a que llegue la noche porque ya no puedo dormir. Entonces, miedo al miedo. Es no buscarle una solución a lo que me preocupa. Entonces, yo puedo darme el lujo de preocuparme, de cuestionarme, pero debo encontrar soluciones. El problema es cuando no encuentro soluciones e insisto y machaco y machaco y machaco, y entonces ahí sí entro muy rápido en la ansiedad. Perfecto, doctora. Tenemos acá, bueno, el agradecimiento de Adrián Chinchilla, Lorena Campos, Carmen Manley y Lisette López. Además de los agradecimientos, tenemos otra consulta de Ana Chacón. Dice, me cuesta mucho ser paciente con un familiar que vive aterrado pensando que puede contagiarse. ¿Qué me recomienda, doctora? Ajá. Sí, vea, yo les decía que todos somos diferentes, sabemos gente más resilientes y gente menos resilientes, ¿verdad? Aquí es un poco de tolerancia, pensar que eso, que todos lo vivimos diferente. Y yo pensaría que más que hacer con él es, ¿qué hace usted? ¿Verdad? Preguntarse por qué le inquieta tanto, por qué le molesta tanto, porque a veces la molestia es porque quisiéramos que el otro hiciera las cosas como yo quiero, y eso es muy difícil. Entonces es manejar su propia ansiedad, manejar su propio malestar, y muchas veces, si logramos mantener ese equilibrio emocional, somos espejo para el otro y de alguna manera hacemos que el otro cambie. Hay un concepto que manejamos que es de neuronas espejo. Las neuronas espejo es cuando el otro repite lo que ve en mí. Por ejemplo, los chiquitos, ¿verdad? A veces los niños pequeñitos, nosotros le decimos, ¿qué te digo? A un niño de 7 meses, hágame ojitos. Y yo le hago los ojitos y entonces vemos que el chiquito hace ojitos y ¡ay, qué inteligente! Bueno, son las neuronas espejo. El niño está viendo lo que yo hago y lo reproduce. Entonces, eso en los adultos también funciona. Si las personas me ven sonriente, tranquila, de alguna manera, eso se irradia. No hay nada más contagioso que las emociones. Si yo ando de malas y tenemos un ambiente hostil, eso rapidito se pega. Y por dicha que también se pega la tranquilidad y la felicidad. Entonces, no te preocupes tanto de él, sino de qué haces vos con ese malestar, ¿verdad? Y entender que él está en un proceso diferente al tuyo y que posiblemente no lo vas a convencer con decirle cosas, pero sí con lo que vos haces. Doctora, ya acá tenemos la última consulta, es de Carmen Aley. Dice, en lo personal me he sentido con mucha presión, de la cual me ha afectado mi salud, tanto emocional como física. Yo creo que mucho, doctora, más bien. Claro, y por eso yo les ponía ahí que cuídense en lo que se dicen, porque lo que nos estamos diciendo a veces es, no lo estoy haciendo bien, tengo que dar más, me estoy exigiendo, y sobre todo las mujeres, nos exigimos hacerlo todo. Ahora somos maestras, eh, estamos en la casa, o sea, multitarea. Entonces, ¿qué se está diciendo ella, verdad? Se está valorando, que está haciendo lo que puede, se está permitiendo que a veces las cosas no van a salir como ella quisiera, se está permitiendo pedir ayuda, se está permitiendo valorar las actuaciones y decir, no, yo esto lo hago hoy, pero hasta cierto momento y ya después lo tengo que dejar, o sea, ser flexible. Se dice que las personas que van a salir mejor de esa pandemia son las personas que son flexibles emocionalmente, pero a veces tenemos un nivel de exigencia tan alto que no podemos permitirnos ser flexibles
Entonces, soy yo la que me estoy exigiendo muchísimo. Entonces, yo le invitaría a que ella se pregunte qué se está diciendo, y yo pensaría que necesita poner en práctica la última femina, ¿verdad? De quererse mucho, de abrazarse y decir, bueno, esto es lo que yo puedo y esto es lo que voy haciendo día a día. Y voy a ponerles un ejemplo o una dinámica para ir terminando. Si yo les preguntara en este momento que pensaran en las 3 personas más importantes para ustedes, piensen en quién pensarían. Si yo las tuviera al frente, pues les preguntaría, pero como no las tengo al frente, me puedo imaginar, y después me corregirán si estoy equivocada, que muchas o la mayoría está pensando en los hijos, en el novio, en el marido, en la mamá, y que son muy pocas las personas que han pensado en uno mismo, que esa persona especial soy yo. Entonces sí tenemos que ponernos en la lista de personas importantes. Soy yo misma. Si yo estoy bien, muchas cosas van a estar bien, y que me merezco estar bien, que la felicidad no depende de los otros, sino que la felicidad depende de mí misma. ¿Ok? Se me fue el sonido. No, doctora, acá nosotros lo estamos escuchando. Ok, muy bien. Listo. Bueno, Usted me indica. ok. Muchísimas gracias por la participación, doctora. Le agradecemos también a quienes se conectaron y disfrutaron también de esta charla tan importante. Si ustedes también quieren que en algún momento les llegue esta charla a su correo, me pueden escribir al correo a corrales@clinicabiblica.com y con mucho gusto les puedo enviar el link. Doctora, una vez más, del agradecimiento. Ok, muchas gracias. También para mí es mucho aprendizaje compartir en este momento con todas ustedes, y también recordarles que yo estoy en la Clínica Bíblica, y también doy consulta por internet, en línea, Virtual. y cualquier cosa me pueden estar comunicándose conmigo. Claro, para cualquier información pueden llamar al 2522-1000. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.